Estaba dándole una revisada al canal y me di cuenta que no hago un dibujo de Vegeta en solitario desde hace 8 meses. Así que hoy te enseñaré a dibujar el mejor dibujo de Vegeta que he hecho hasta la fecha. ¡Ya vete del ciber! Estas son las medidas y voy a empezar. Esto va a ser épico, papus. Bueno, para hacer este chulísimo dibujo de Vegeta hay que empezar por el cuadrado. Tengo mi recuadro donde siempre hago el rostro y voy a hacer estas líneas que serán iguales en el lado izquierdo y en el lado derecho. Con estas formaré la base de la cara. Ahora me tocará dibujar el entrecejo bien pequeñito en esta parte y desde este, por supuesto, empezaré a hacer las cejas que, como notarás, pasan por arriba de la línea horizontal. Bien, ahora me toca hacer la nariz en este punto. Bien pequeñita también, ¿ok? Y por aquí haré los ojos bajo las cejas. Y que estén bastante pegados a estas para así lograr hacer los iris bien pequeñitos en cada lado. Justo debajo de la nariz haré la boca y marcaré los dientes y algunos detalles adicionales para mostrar la furia de Vegeta. Aprovecharé las líneas cruzadas de los costados para dibujar ambas orejas y hacer sus respectivos detalles. Entonces voy a tomar como punto de partida el centro del recuadro para hacer la enorme frente de este señor. Y haré una línea curva en cada lado para formar esta suerte de letra M. Y por aquí marcaré una venita para darle más expresividad. Desde este punto empezaré a marcar esta enorme figura en toda la zona superior y, como siempre suelo hacer, usaré este espacio para poder dibujar los mechones de cabello. Y como siempre también procuraré no salirme de la zona y trabajar dentro de esta. Y si por aquí ves que es necesario reducir el espacio, adelante, sobrinillo. Hazlo. Lo importante es conseguir un resultado agradable a la vista y con el que tú te sientas cómodo. Así que ya lo sabes. También le añadiré estas líneas al interior de cada mechón y con esto tenemos el cabellazo súper erizado de Super Vegeta. ¡Súper! Pero qué bacán se está viendo, ¿eh? Bueno, iré a la zona inferior para poder continuar con las manos, la parte más difícil. Uy, sí, claro. Con este par de líneas que bajan por el cuello. Desde esta diagonal haré esta otra hacia abajo y por aquí doblo hasta poder unir esta zona con el trazo inicial. Y como este dibujo es simétrico, al otro lado haré lo mismo. Ahora empezaré a dibujar el dedo pulgar aquí pegado a la oreja, siguiendo la forma de la mano y considerando que está haciendo el Final Flash, el dedo índice se encontrará en horizontal en la otra esquina y el dedo medio y el resto irán inclinándose cada vez más, de tal forma que apunten al centro de la hoja. Por supuesto no olvidaré hacer las falanges y detalles de la mano o guante en este caso, y el interior de la palma también lo detallaré como debe ser. Ahora sí, al otro lado toca hacer lo mismo y creo que este es el beneficio y parte positiva de este dibujo. Y es que no tengo que estar pensando ni preocupándome en hacer otra pose. Simplemente es hacer lo mismo en ambos lados y si logras hacer una parte, créeme que la otra parte no te costará tanto como piensas. Todo es cuestión de perspectiva. Perspectiva. ¿Me está diciendo que no tiene? Detrás de esta mano haré un ovoide que será el resto del guante y el trazo lógicamente irá entre los dedos. Al otro lado lo mismo. Ahora trazaré esta curva por aquí y la llevaré hasta por encima de la línea horizontal y haré que se junte con el cabello y llegue hasta el dedo pulgar. Entonces empezaré a dividir esta forma empezando con esta figura que será el bíceps y una vez lo tengo también puedo ir marcando el límite del antebrazo justo debajo. De inmediato haré la zona del tríceps al lado izquierdo y como la zona de arriba no puede quedar así, la rellenaré con los deltoides. Por este lado, entre los dedos índice y medio, haré el codo y el resto del antebrazo. Y de esta manera, y así de fácil, ya tenemos uno de los brazos. Es que no me digas que esto no está fácil. Uy, sí, claro. Bueno, yo sé que no te costó nada hacer esta parte, sobrinillo, así que hagamos lo mismo al otro lado.
Bien, entonces debajo de las manos empezaré a delimitar la cintura de Vegeta, y justo aquí, de manera horizontal, haré esta tira, que es un detalle de la armadura, la cual empezaré a hacer ahora mismo. Trazaré en principio el límite en la zona del pecho, justo por aquí, y debajo de la barbilla empezaré a bocetar un poquito de los pectorales, así nada más, sin tanto detalle. Y en este lado marcaré el límite de los pectorales de la armadura. Con esto hecho ya puedo detallar toda esta zona. Ahora haré la zona abdominal con estas líneas diagonales que apuntan al centro de la hoja y después marcaré las típicas líneas horizontales al interior. Y así hemos concluido con el torso. Ya falta bien poco, así que voy a marcar esta línea aquí que delimita la altura de la pelvis y formaré esta V que uniré a la cintura. Y así ya podré seguir la forma para dibujar ambas piernas, las cuales procederé a detallar marcando cada músculo de los muslos. ¡Fantástico! Y antes de ver nuestro proceso, voy a usar un lápiz amarillo porque necesito marcar unos cuantos rayos de energía sobre mi Vegeta. Estos apuntarán mayormente a la bola de energía que también haré a la altura de los pectorales y entre las manos, y con estos rayos hechos ya tengo mi boceto listo. Es que qué brutal que se ve, ¿no crees? ¡Cielos, qué macizo! Bueno, rápidamente sacaré mis estilógrafos para entintar este Super Vegeta y los pasos que haré serán los de siempre, es decir, marcar cada línea que vea. Pero el gran diferencial esta vez será que en medio de cada uno de los rayos haré el trazo bastante irregular o incompleto. Esto lo haré con la única finalidad de que la luminosidad de estos se note más adelante. Y de verdad que lo considero un paso que sí debes tomar en cuenta para poder conseguir un epiquísimo resultado. Entonces ya estamos acabando y voy a delinear los iris de los ojos. ¡Maldición! Bueno, liner listo, qué espectacular que se ve, y si lo quieres tener en alta resolución, pícale al botón de unirse para saber más. Los colores los estás viendo en pantalla, ponle pausa aquí para que no se te escapen. Y bueno, ahora sí empezaré a marcar todas las sombras negras empezando por el traje. Y claro que voy a usar colores azules, pero esta vez solo me limitaré a dos azules, uno medio y el otro más clarito, ya que algunas sombras las complementaré con un poco de lila o morado. Esto siempre le dará un toque guapísimo al dibujo siempre y cuando haya algún punto de luz muy fuerte en la obra. Y también voy a usar un poco de color amarillo para rellenar esas zonas iluminadas y así luego mi personaje se vea integrado con la luz que emana de su ataque. La complicación en este dibujo está en respetar las zonas de los rayos, porque hay que dejar un espacio bien marcado alrededor de estos, y este espacio se define simplemente bajando la intensidad del color mientras más nos acerquemos. Digo simplemente como si fuera tan fácil. Que sí lo es, pero muchas veces te puede tomar algo más de tiempo porque te pones a ver y analizar el espacio para no hacer cualquier cosa. Entonces aquí es cuando ya no puedes ir y pintar como siempre. Esta vez te toca planificar cada movimiento que harás hasta conseguir ese resultado que estamos buscando, porque de lo contrario habremos hecho estos rayos de energía en vano. Así que mucha atención a estas zonas y no vayas a pintar sobre ellas, que no se te pasen, sobrinillo. Recuerda también que tendrás que volver a pasar el color amarillo más claro alrededor para lograr complementar este espacio entre la ropa y los rayos de energía. El guante es la zona más sencilla de pintar, pero lo que sí haré es tener las puntas afiladas para poder conseguir unos detallitos más precisos. No hay mucho color, pero lo poco que hay es para generar más texturas y capas de profundidad en este elemento. Y al final también pintaré algunas zonas de amarillo para seguir con el juego de iluminación del ataque. En el abdomen toca una zona algo difícil porque tengo este par de obstáculos que son los rayos de energía. Lo complicado es que tengo que hacer formas de sombras incompletas y hacer como que estas se encuentran debajo de los rayos de energía, que claramente no se ven, pero insisto una vez más, a pesar de lo pesado que puede ser, hay que planificar bien nuestros movimientos para no fallar en el intento. Molita. Ha venido a ver qué estamos haciendo. La verdad es que me está gustando muchísimo lo que estamos logrando. Mira tú todos los detalles, el efecto de la luz, está genial. Está genial, ¿verdad? Sí. ¡Wow! Bueno, ¿seguimos?
El cabello esta vez fue una de las partes más satisfactorias de este dibujo porque a pesar de usar los tonos medios de siempre, esta vez decidí usar un color arena o similar para las zonas más iluminadas. Y este, combinado con algunos espacios en blanco, arrojan un brillo que recuerda mucho al oro. Usualmente uso un color amarillo intenso, similar al de los rayos, pero esta vez quise probar con esta tonalidad para el cabello y vaya que el resultado sí que da gusto de ver. Ahora sí le podemos hacer honor al nombre de El Guerrero Dorado. Ese es el guerrero del cabello dorado. Uy, sí, claro. Eso sí, los tonos medios y oscuros los voy a remarcar más de una vez para poder diferenciarlos bastante de este color más claro, y así se genere un contraste chulísimo. Pero si no tienes esta tonalidad, no te preocupes, sobrinillo, que con un color amarillo regular lo puedes hacer. No pasa nada, que los resultados al final serán bastante similares. Y esta fue otra parte satisfactoria. Y no porque sea relajante o algo por el estilo, sino porque esta vez usé colores que jamás había usado en la piel. Si no has visto los códigos de los colores, ya te digo que aquí estoy usando un color marrón, uno naranja y el color amarillo pálido o sepia. ¿Escuchaste bien? Dije un naranja. ¿Qué? Creo que hasta ahora no había usado un color así para generar tonalidades medias. De hecho, lo hice con muchísimo miedo pensando que arruinaría el dibujo. Pero todo lo contrario, esta combinación de colores logró que el ojo humano las perciba como cualquier tonalidad de piel, como si estuviera usando un rosa pálido o similares. De verdad es fantástico lo que se puede lograr con unos pocos lápices, porque sí, aquí solo usé 3 lápices y ya. Bueno, y ahora, como para ir culminando con el pintado de Super Vegeta, voy a pintar el otro lado de este señor haciendo pasos bastante similares, por supuesto usando los mismos colores. Aquí le pongo unas sombritas a los dientes y esclerótica. Y le pondré también un poco de verde azulado o verde aqua a los iris. Y ahora sí, cambiemos de música y hagamos el fondo porque esta vez no usaré óleos. Primero voy a usar un marcador naranja. Aquí puedes usar un lápiz naranja sin problema. Después voy a rellenar esta forma o rastros de energía con uno de color amarillo. Es importante que estos rastros sigan una forma circular en torno al personaje. Bien, ahora haré algo que no he hecho nunca. Voy a tomar con un pincel un poco de pintura acrílica y lo voy a pasar en los espacios vacíos. ¿Pero qué haces, tío de bogazos? Sí, es algo que nunca he hecho y creo que puede elevar este dibujo a otro nivel. Y como verás, estoy complementando los espacios en blanco con un lápiz naranja y uno amarillo para que no se pierda la continuidad de estos rastros de ki. Y lo mismo haré para los rayos. De esta forma integraré mejor los elementos. Y la estrategia de usar pintura acrílica es que una vez seca pueda pasar los colores encima sin problema y seguir generando muchos efectos guapísimos. Y lo que sigue es... ¿Otra vez tú acá? ¿Qué haces ahí? No te vayas a subir a la mesa, ¿eh? Te estoy viendo. No. ¡Ya no sé qué hacer contigo! Bueno, seguiré pintando el otro lado del dibujo de la misma forma, rellenando con mucho amarillo y naranja esos espacios en blanco. Es que yo no puedo. Ya no puedo contigo, ya no sé qué hacer. ¿Por qué no entiendes? No. No. Qué manía la tuya de botar cosas. A ver, bajaré a mi gata de la mesa y usaré como último detalle este óleo color amarillo y lo esparciré hacia el interior de la bola de energía del Final Flash. Y una vez hecho esto, veamos el resultado final. Pero antes te invito a que te des una vuelta por el canal ya que hay muchísimo contenido para que puedas seguir pasando el rato y aprendiendo.
Mira, sobrinillo, la epicidad de este dibujazo. No, yo no voy a decir nada más que estoy emocionadísimo por haber conseguido este resultado. Ya, nada más. El resto de comentarios te los dejo a ti, así que te estaré leyendo. Es que, qué bestial se ve, de verdad, qué orgulloso me siento. Y nada más. Espero que este tutorial te sirva de ayuda. Les hablo Paul, el tío dibujazos, y conmigo será hasta la próxima.